Primero que nada, quiero darte la bienvenida y agradecerte, Eduardo, que nos otorgues esta entrevista. Gracias. Gracias a vos. Bueno, para comenzar, ¿cuál es el recuerdo de tango más lejano que tenés? ¿Más lejano? Un recuerdo malo. ¿Ah, sí? ¿Te lo cuento? Contame. Cuando yo empecé que me creía que ya bailaba a los 16 años, 17, fui a un club, el Club Morán. Sí. Entonces saco una chica a bailar. Me sale, cabeceo y me sale. Y en el medio de la pista me dice, ¿te gusta el tango? Sí, ¿por qué no aprendés? Y me dejó en el medio de la pista. Uy. Fue el dolor más grande para una criatura. ¿Qué te porque parece? era un pibe. No, me fui con todo colorado, me fui sin hablar, nada. Me fui directamente para mi casa. ¿Esa había sido tu primera milonga? No, la primera milonga fue en Villa Saores. Con que conocí a Finito, a Petróleo, Escalici, Calizay. Unos bailarines impresionantes, que me da vergüenza entrar ahí para verlos bailar. Porque me da vergüenza bailar con ellos, es decir, bailé entre ellos. Yo empecé, cuando fui a bailar ahí ya tenía 17 años. Entonces en el medio eran todos los hombres y alrededor todos sillas, no había mesa en las pistas. Entonces todo alrededor cabeceé una chica que me encantaba, la vi bailar, me enloquecía. Yo salía con un hombre de 60 años, siempre me acompañó a todos lados. ¿Ese señor bailaba tango? No. No. Y voy ahí, cabeceé toda la noche. Me voy a mi casa y me dice el hombre vení con tu cuñada y sentala con tu hermano y la cabeceá. Otro sábado voy, la cabeceo a mi cuñada y yo... ¿Se habían preparado? Chichi Firulete. Claro. Y paso por delante la chica que me gustaba a mí y vi que se tocaron. Digo, chao. Entonces vuelvo, digo, ahora voy a bailar. Me dice este hombre, no, ahora te vas. Ahora nos vamos los dos y venís solo el sábado que viene. Yo digo, ¿sabes lo que me está diciendo? Un sufrimiento impresionante. Yo quería bailar. Al otro sábado vengo y cabeceó justo esta chica. Sí. Después se llama Isla la Alemana. La cabeceó y me sale. Entonces empiezo a bailar. En Villa Saores, no sale nadie. Quien sale, Finito. Y cuando bailamos me da un volea y me pega en los pies, en las piernas. Digo, ¿qué hace? Dice, da, mocoso. Bueno, salimos a la puerta, viste unos empujones y qué sé yo, no pasó nada. Todos los sábados, a partir de ahí, todos los sábados comíamos los tallarines en el Club Villa Saores. Bueno, vamos a volver un poquito más atrás. Sí. ¿Cómo te acercaste al tango? Al tango me acerqué. Antes de ir ahí a Villa Saores, me acerqué al Club Juvena. ¿Pero vos escuchabas tango en tu casa? No, me gustó toda la vida el tango. Mis tías me agarraban a mí de pibe, me tironeaban. Yo me gustaba el tango, me agarraban y me tiraban a hacer 8. Yo hacía todo eso. ¿Eso que practicaban en tu casa? En la casa mía, en la casa de ella, cuando íbamos de visita. Yo vivía en Artigas, entre Mosconi y Avenida América se llamaba antes, y Tequendama, que ahora es Gabriela Mistral. Sí. Era calle de Tierra y Sanjone. Oh. Todo barro era. Entonces teníamos el Club Juvena, y ahí íbamos lunes, martes y miércoles. Práctica de tango. Todo hombre. Venían de todos lados, de Pompeya, de San Andrés, de todos lados. Pero venían unos bailarines impresionantes. Y yo me decía, si no aprendo a bailar acá, ¿dónde voy a aprender? ¿Y a esa práctica cualquiera que bailaba tango se podía acercar o tenía alguno te llevaba y te presentaba? No. Vos pagabas la entrada, no sé si era 10 centavos, 20 centavos, no sé. Y los hacíamos amigos enseguida. ¿Y eran todos hombres? Todo hombre. Por eso todo el mundo se queda extrañado, que todo hombres. Las mujeres, no, ahí no hay mujeres. Y decís, ¿cómo se aprendieron las mujeres? Digo, lo que pasa es que todo lo que bailaban tienen hermana, todo y practican en la casa.
Vos naciste en 1930. Sí. Así que 83. 83 años. Te voy a empezar como empecé yo. Sí, dale. Yo, por desgracia, nunca fui al colegio. ¿Por qué? Porque éramos una familia que Humilde. éramos pobres, humildes. Sí. Entonces mi madre se enfermó del corazón, y entonces que no voy al colegio porque yo a los 7, 8 años tuve que trabajar en la calle. 7, 8. 8 años. Tuve que lavar copa, lustrabota, vendía diario y otras cosas. ¿Me entendés? Entonces lo mío fue duro. Yo sé que hay milongueros que te dicen, yo empecé a los 7 años, 8 a bailar, fue un fenómeno. Yo digo, yo no, yo empecé a bailar a los 17 años. Pero mi vida fue dura. ¿Qué te acordás de la calle? ¿Cómo era la ciudad? ¿Cómo veías vos la ciudad así niño, siendo niño? Y la vi linda, pero antes no había lo que hay ahora. Vos salías a cualquier hora de la noche, volvías, dejabas la bicicleta en la puerta, no te la tocaba nadie. ¿Me entendés? Sí. Era otra cosa. Siempre fue lindo. Más pobre, pero lindo. Porque antes era toda calle me acuerdo que venían las vacas a tu casa y ordeñaban ahí y te vendían la leche. En Villa Pueyrredón, cuando estabas en Villa Pueyrredón. Por eso te digo que hay cosas lindas para contar. Iban los gansos por la calle y con el gancho vos buscabas uno y decía ese. Te enganchaba, te lo mataba y te lo daba. ¿Los gansos? Sí. No sabes lo que Uy, es. qué bárbaro. Había muchas cosas lindas antes. La barra de hielo, ¿viste? Con una dieguita de hielo, porque teníamos heladera forrada con el zinc de madera. Que vos ponías ahí y ponías la botella ahí toda arriba. La mitad se enfriaba, la mitad no. Y por la calle Florida, yo me imagino veías las luces de la ciudad. Claro, para nosotros era una emoción eso, ¿viste? No íbamos seguido por ahí. Pero el centro de pibes no lo conocíamos. Pero era una cosa extraordinaria. Para nosotros era, aparte veías a las 3, 4 de la mañana que el Troilo iba con el fuelle cruzando las calles Corrientes, salían los artistas de todos lados, los juntaban en los cafés, viste, más cafetín que café, viste. Ahora te dicen confitería. ¿Qué cuando decís cafetín y café, cuál es la diferencia? Que era café, ahora los cafés son cafés más bacanes. Y cafetín antes era el boliche, viste, prácticamente decía un boliche. Sí. Vos te ibas ahí, viste. Nosotros me acuerdo cuando salíamos de bailar, no teníamos plata, pero lo juntábamos todos, 10 centavos cada uno, viste, 20 el que podía. Le pedíamos anchoa con mucha cebolla y mucho pan. Era la comida que podíamos hacer, porque poníamos entre todos, ¿viste? Hacías todo eso y después pedíamos ponerle vino común, y lo llenaba de soda, todo, lo dura todo. Pero para hacerlo rendir más. más. Pero cosas lindas, lo que hemos vivido antes. Te digo que si tuviera que volver, vuelvo a eso también. Sí. Es un recuerdo tan lindo. Después cuando viene el Cope de Mataderos, viene a Villa Pueyrredón, que ahí lo conocí a Cope. ¿Viste? Sí. Me encantó como baila. ¿Viste? Y él me seguía a mí, yo lo seguía a él. Sí, pero sin hablar, Lo conocíamos así de vista, me decía este Cope y yo soy parejita y nada más. Cope en Atlanta era caudillo. ¿Vos fuiste a Atlanta a bailar? Sí. ¿Y pero no mucho, pues no me gustaba. A mí no me gustaba. Y cuando llegabas, alguna vez escuché algo que en Atlanta, y no sé si ocurría en otros lugares, que cuando iba un hombre no podía invitar a bailar a cualquier mujer. Por eso no me gustaba a mí. Era cierto. Sí, esto. porque hay roce. Había que empezar a bailar con las que menos. Sí, las que no bailaban. Vos no podías invitar a bailar a cualquier chica. ¿Y cómo sabías que eso pasaba? ¿Ya antes de llegar te decían, ojo que ahí no puedes Los chicos que no saben bailar, por empezar, ahí no iban a Atlanta. Yo fui porque
tenía conocimiento, yo sacaba a bailar, nunca me dijeron nada, nunca. ¿Vos pudiste sacar a bailar a quien Sí, querías? yo fui directamente a sacar la que me gustaba. Vos ibas a un club y no te veían bailar, no te sacaba a bailar nadie. Aparte los códigos, había códigos. Antes la camisa blanca al mango y los zapatos bien lustrados también. Pues se fijaban mucho en eso. Viste, y corbata. No es como ahora que te tentan con zapatillas de soja, la camiseta. La otra vez fue uno de musculosa, dejate en bromar, digo, que abajo se está viniendo. Eso, ¿no? Se perdió todo. ¿Viste lo que te digo? Se perdió todo ahora. No hay respeto, no hay nada. En vez de los códigos antes se respetaban. Yo como le digo a los chicos, vos tenés que aprender ahí con nosotros. Ahora tenés que ir a los bailes, mirar lo que es el baile. No es solamente la práctica. Cómo se mueven, cómo es. ¿Viste? Tenés que bailar contra reloj. Todo así, ¿viste? Y no meterte a empujar ni nada. Tengo una pregunta sobre los campeonatos, porque en aquella época era barra. De tu juventud. El que llevaba más barra ganaba. Ajá. Pero ¿quiénes organizaban los campeonatos? Los del club. Ah, los clubes. Claro. ¿Y quiénes podían participar? ¿La gente del barrio y las de otros barrios? No, lo que vinieran. Ah. Decían 15 parejas o 20 parejas. Era así. Vos entrabas y comían la comparsita. La comparsita lo bailamos todos juntos. Sí. Y después cada uno sus tangos. Como ser. Portalera bailaba el Pollo Ricardo, Didi y a la Gran Muñeca. El otro bailaba de Caló, 3 tangos. Y yo bailaba de D'Arienzo, Homero, sígueme si puede y por qué razón. O sea, cada participante, primero bailaban todos juntos la comparsita y después cada participante bailaba separado. Y ahí veías los aplausos y veías todo. ¿Y el jurado era el público? El jurado el público. No había una mesa. No, venía un camión lleno de gente a votar. No había bronca, ¿viste? No había pelea, no había nada. Que ganaba, ganaba. Ahí estaba también Lampazo. Había unos cuantos. Minonguita también. Minonguita era un bailarín. Yo le decía siempre 840. 840. Fiolo. Porque él iba por el centro. También la pinta que tenía era extraordinaria. Y él me hizo conocer Palermo Pala. Ah. Cuando era pibe, que yo empezaba a bailar, Minonguita le gustó mucho lo que yo hacía y me dijo, te voy a llevar al Palermo Pala porque bailes con Rosita, mi compañera. Te iba a preguntar, ¿qué preferías? ¿Los bailes en los clubes o los bailes en el centro? No, lo del club. Sí, y me di cuenta. El club fue famoso, era divino, se conocía a la gente, las chicas, todo, ¿viste? El centro ya era, ¿cómo te puedo decir? Era muy pituco. Estoy muy agradecida y feliz de haberte tenido, de haberte conocido un poco más. Y bueno, yo todo eso te lo dedico a ustedes dos también. Soy feliz de haberlos conocido y la simpatía que tenés, por favor, me encanta. Y una sola cosa como para terminar. ¿Podés definir el tango con una palabra? ¿El tango? Sí. Una emoción. Qué lindo. Muchas gracias.